Gracias a todos, qué bueno verles nuevamente aquí un domingo más. Gracias por este primer domingo, si es acaso tu primer domingo con nosotros. Y para aquellos que nos están viendo en línea desde cualquier lugar del mundo, muchísimas gracias por conectarse y por ser parte de esto que Dios está haciendo aquí en Sugar Land, en Texas, y gracias por ser parte de la familia de Sugar Creek. Y sabes, has llegado en un momento en el que estamos finalizando una serie increíble. Hemos estado viendo durante las últimas semanas, muchísimas gracias. Hemos estado viendo durante las últimas semanas acerca de la vida de José y acerca de cómo Dios puede obrar aún incluso cuando no tienes la mesa para poner tus notas. Pero también hemos estado viendo a través de la vida de José cómo Dios puede obrar en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras situaciones difíciles. Y cómo podemos aplicar eso a tu vida y a mi vida y a las situaciones que nosotros también vivimos día con día. Y hoy vamos a estar cerrando esta serie hablando precisamente acerca de lo que Dios hace. Pero antes de llegar a eso, hay algo que nosotros necesitamos reconocer. Y es esto, que hay momentos en la vida que duelen profundamente. Hay momentos en la vida que siempre te van a doler, ya sea una puerta que se cerró, una oportunidad que pensaste que ibas a tener, personas que fallaron en algún momento, una situación que te ha marcado, alguien que quizás en quien confiabas y que de repente desapareció o te dio la espalda, o una situación financiera, una situación devastadora como una enfermedad quizás. Y en algún momento todos hemos pasado por situaciones dolorosas, situaciones que hasta el día de hoy nos han marcado. Y lo más difícil cuando estamos en medio de todas estas situaciones no solamente es el dolor, no solamente es la situación, sino que muchas veces estamos adentro del dolor, adentro de la situación, adentro de la injusticia, adentro de la herida, y ninguna de las cosas que estamos viviendo pareciera tener sentido. Pareciera que ninguna de las cosas que estamos viviendo se siente como si tuviera realmente un propósito detrás de ello. Y lo que hemos visto en la vida de José es exactamente eso. Pareciera ser que ninguna de las cosas que José estaba viviendo tenían un propósito o un sentido de suceder. Dios le da un sueño y José termina siendo traicionado por sus hermanos, vendido por ellos. Y no es difícil imaginar que alguien desconocido te traicione, alguien que es ajeno a ti te traicione. Pero cuando te traiciona la gente en la que tú confías, tus hermanos te traicionan, eso es devastador, eso es difícil. Y no solamente eso, no solamente lo traicionan y lo venden como esclavo, sino que más adelante él decide hacer las cosas de manera correcta, vivir una vida íntegra, y lo que termina sucediendo es que lo terminan acusando injustamente y enviándolo a la cárcel. Y cuando pareciera ser que tiene una oportunidad, como veíamos la semana pasada, cuando pareciera ser que las cosas están empezando a mejorar, llega alguien que le promete ayuda y termina olvidándose de él por más de 2 años. Ninguna de las cosas que José estaba viviendo parecía tener sentido. Ninguna de las cosas parecía tener un propósito detrás. Y eso es lo que sucede contigo y conmigo también. Porque la historia de José no se trata solamente acerca de él. Se trata también acerca de ti, acerca de mí. Porque no solamente José vive situaciones difíciles. Tú y yo también hemos vivido situaciones devastadoras. Personas en las cuales nosotros confiábamos, cuestiones que nunca pensamos que nos iban a suceder a nosotros, y hoy por hoy son situaciones con las cuales estamos lidiando, enfermedades con las cuales estamos batallando, situaciones financieras que nos están llevando casi al punto de la desesperación. Y no se trata solamente acerca de José, se trata también acerca de nosotros, porque también cuando nosotros estamos en medio de estas situaciones, pareciera ser que nada tiene sentido. Y en muchas ocasiones nosotros empezamos con las frases de: es que esto es lo que perdí, es que esto es lo que me ha sucedido. Y empezamos constantemente a volver lo que hemos vivido la parte central de nuestra vida. Y nos abrazamos, nos aferramos a ello y decimos: no, es que déjame contarte lo que fulano me hizo. Es que déjame contarte lo que me sucedió a mí cuando yo estaba pequeño, cuando era un adolescente, cuando era un chiquillo. Déjame contarte lo que sucedió en mi matrimonio. Y pareciera ser de que lo que nos hirió,
lo que nos marcó, lo hemos hecho la parte central de toda nuestra existencia. Es por eso que lo que vamos a ver hoy no solamente nos habla acerca de la historia de José, sino también acerca de nuestra propia historia. Y vamos a ver cómo en Génesis capítulo 50, José no solamente está viendo hacia el futuro, sino que puede ver hacia el pasado, hacia lo que las demás personas le hicieron y entender cómo en medio de todo eso Dios estaba obrando. Pero para poder iniciar, el primer punto que nosotros necesitamos tener en nuestra mente es esto: que lo que otros quieren usar para destruirte, Dios puede usarlo para formarte. Lo que otros quieren usar para destruirte, Dios puede usarlo para formarte. Eso es precisamente lo que nosotros vemos en la historia de José. Y la Biblia no nos niega acerca de lo que él vivió. No lo suaviza, no lo espiritualiza, no lo explica para que suene mejor. Fue simple y llanamente traición. Fue traicionado, fue vendido, fue injustamente acusado. José pasó las peores situaciones y muchos de nosotros también hemos pasado situaciones similares. Y si alguien tenía razones para poder aferrarse a esas cosas, era José. Él podía haberse aferrado a la traición de sus hermanos, podía haberse aferrado al pozo, podía haberse aferrado a haber sido tratado, vendido como un esclavo, podía haberse aferrado a haber sido olvidado por más de 2 años, pero no lo hace. Y no lo hace porque entiende algo que cambia la forma en la que tú y yo necesitamos ver esta historia, y cambia la forma en la que necesitamos ver nuestra historia. Y es esto, que lo que ellos habían utilizado, planeado para destruirlo, Dios lo estaba utilizando para formar a José. Mientras ellos estaban actuando con una intención, Dios estaba dirigiendo esas intenciones hacia otro lugar. Mientras ellos estaban planeando destruir la vida de José, Dios continuaba obrando con soberanía. Mientras ellos estaban planeando el mal contra José, Dios estaba redirigiendo cada una de las cosas hacia su propósito perfecto y eterno. ¿Por qué? Porque Dios puede utilizar las cosas que han sido planeadas para destruirnos y las puede usar para formarnos. Eso es exactamente lo que nosotros vemos en la vida de José, y es exactamente lo que Dios hace en nosotros. Pero aquí está la situación, que nosotros podemos tomar las cosas y podemos muchas veces pensar que nada está sucediendo. Podemos llegar a la conclusión de que nada está pasando, que simplemente es el dolor, que simplemente es la injusticia, que simplemente es lo que está viviendo a nuestro alrededor, lo que nos están haciendo en ese momento. Y muchas veces olvidamos que mientras estamos en medio de la situación, en medio de la prueba, olvidamos que Dios está obrando aun cuando no lo vemos. Olvidamos que Dios está obrando a pesar de que tú y yo no lo vemos. Y esto, el pasaje que vamos a leer hoy nos habla precisamente acerca de algo que José entendió y que tú y yo necesitamos entender hoy. Y para darte un poco de contexto, lo que estábamos viendo en las últimas semanas es que José es vendido, es llevado a Egipto, luego es acusado injustamente, posteriormente llega a la cárcel, es olvidado por 2 años. Y cuando dejamos la semana pasada, Faraón tiene un sueño, lo saca, manda a llamar por José. Y es en ese momento donde Faraón le dice: tú serás la segunda persona con mayor autoridad en toda la nación de Egipto. Pero la cuestión es esto, que José había estado esperando todo ese tiempo. Y él pudo haberse presentado frente a Faraón con toda esta amargura, con todos estos reclamos, pero él no lo hace. Y mira lo que sucede después. Después Faraón se da cuenta de que la familia de José llega a comprar comida y se dan cuenta de que su padre todavía vive. Mandan a traer a Jacob, mandan a traer a sus hermanos. Llegan 70 personas aproximadamente a Egipto y se asientan en la tierra de Gosén. Y cuando pasan los años,
Después de algunos años, José, que en ese momento ya había sido cambiado su nombre, él termina muriendo. Perdón, Jacob había cambiado su nombre y termina muriendo. Entonces, cuando muere Israel, o Jacob, cuando muere Israel, es entonces que nos encontramos con este pasaje en Génesis capítulo 50, versículo 18 en adelante. Y mira cómo continúa la historia desde donde nosotros nos hemos quedado en el versículo 18. Y dice esto: entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. Ahora, pausa ahí. ¿Que los hermanos hicieron qué? Que vinieron y se postraron delante de él y le dijeron: ahora somos tus siervos. Esto no pasa simplemente por algo. No es una escena random. Este es el cumplimiento de un sueño. Este es el cumplimiento del sueño que Dios le había dado a José desde el inicio. Este es el cumplimiento del sueño por el cual José había tenido problemas desde el inicio. Y aquí vemos cómo Dios permite que José vea el cumplimiento de ese sueño. Pero aquí está el problema, aquí está la tensión, que ese sueño probablemente había sido olvidado por José. José no pensaba en ese sueño cuando estaba en el pozo. José seguramente no pensaba en ese sueño cuando estaba sirviendo a Potifar como un esclavo. Seguramente José no pensaba en ese sueño cuando estaba olvidado en la cárcel por más de 2 años. José no pensaba en ninguna de estas cosas porque seguramente él había hecho a un lado ese sueño. Pero aquí, en este pasaje, años después de que ha pasado todas estas cosas, José ve por fin que ese sueño llega a su cumplimiento. Pero Dios no empezó a obrar en el momento en el que llegó José a donde Faraón. Dios empezó a obrar desde el primer momento en el que sus hermanos actuaron mal o planearon hacerle daño. Dios empezó a obrar, Dios empezó a redirigir las cosas, empezó a redirigir los sucesos desde el primer momento en el que José fue puesto en un pozo. Y muchas veces nosotros podemos llegar a sentir que nada está sucediendo, pero Dios continúa obrando. Entonces mira cómo continúa diciendo. Los hermanos llegan, se postran delante de él y le dicen: ahora somos tus siervos. Y el versículo 19 les dice: pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José no está tratando solamente de ser espiritual, ni es solamente una frase emocional. José está diciéndoles algo que es una verdad. José les está diciendo: ¿sabes qué? Yo no soy Dios. Yo no soy el que estoy dirigiendo esta historia. José les está diciendo: no es conmigo con quien ustedes tienen que arreglarse. Ustedes tienen que rendir cuentas con alguien más. José les dice: ¿sabes qué? Yo no soy el que le voy a dar final. Yo no soy el que le voy a dar cierre a esta historia. En otras palabras, José, al decirles: ¿acaso creen que yo soy Dios?, les está diciendo: yo no voy a tomar un lugar que no me corresponde. Y ese es el problema con muchas veces nosotros. Porque cuando nosotros sentimos que las cosas no están sucediendo lo suficientemente rápido, o cuando nosotros sentimos que las cosas no suceden como nosotros quisiéramos, entonces nos desesperamos. Y en vez de hacer lo que José hace, que es dejarle a Dios que sea Dios, nosotros tomamos ese lugar. Y es ahí donde muchas veces nosotros tratamos de tomar la venganza en nuestras manos. Tratamos de acelerar las cosas para que sucedan más rápido. Tratamos de ayudarle a Dios. Y en vez de solucionar los problemas, terminamos haciendo los problemas mucho más grandes. En vez de sanar la herida termina profundizándose o causando nuevas heridas. Pero José no hace eso. José les dice: yo no voy a tomar el lugar de Dios. Yo he entendido que Dios nunca ha dejado de estar en control. Y eso es lo que nosotros necesitamos recordar cuando estemos pasando momentos difíciles o momentos de prueba. Que no importa lo que tú estés viviendo, no importa lo que tú estés pasando, no importa por muy oscuro que se vea la situación, por muy difícil o sin salida que te sientas, Dios continúa siendo Dios. Dios no ha dejado de ser Dios. Dios no ha dejado de tener el control de las situaciones que tú estás viviendo. Y José lo entiende. Es por eso que él les dice: yo no soy Dios.
¿Por qué yo habría de obrar de esa manera si yo no tengo ese lugar? Y mira lo que dice el versículo 20, que es la parte central de todo esto. Les dice José: ustedes pensaron hacer mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Mira esto. José les dice: ustedes pensaron hacer mal. No les dice: no, chicos, no se preocupen, la pasé chévere, conocí nuevos amigos, no estuvo tan malo. No, José no trata de suavizarlo, no trata de espiritualizar el dolor, no trata de espiritualizar la herida. Lo llama como es y le dice: ustedes pensaron hacerme mal, ustedes pensaron destruirme, ustedes pensaron en borrarme de la historia, pero Dios lo encaminó hacia bien. Y eso es lo mismo que Dios hace contigo y conmigo. Muchas veces nosotros estamos en medio de situaciones y creemos que Dios no está obrando, cuando en realidad Él tiene el control de la situación que tú estás viviendo. Entonces José les dice, les habla de dos realidades acá: la realidad de lo que ellos estaban planeando hacer y la realidad de lo que Dios estaba haciendo, aun cuando José no podía percatarse de ello. La realidad de cómo Dios estaba dirigiendo, actuando soberanamente, aun a pesar de que ellos estaban planeando destruirlo. Y eso es lo que termina sucediendo. Y Dios no permitió que el mal tuviera la última palabra. Dios no permitió que el mal tuviera la última palabra en la vida de José, sino que Él estuvo dirigiendo la historia en todo momento. Ahora, muchas veces cuando nosotros estamos en medio de la situación, cuando estamos en medio del problema, en medio del dolor, nosotros no podemos ver las cosas de manera clara. Y empezamos a ver situaciones por acá, y luego vemos otra situación peor por acá, y vemos otra situación por acá, y pareciera ser que ninguna de ellas está conectada una con la otra. Pareciera ser que estamos viviendo en medio del caos. Pareciera ser que estamos viviendo en medio de una situación que no podemos entender. Y en muchas ocasiones podemos llegar a decir: sabes, es que yo ni siquiera salgo de una para meterme a otra. Y todos hemos estado en situaciones como esa. Pero la verdad es esto: la verdad es que Dios puede actuar en nuestro caos. Mira lo que continúa diciendo José. Y dice: ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. No, perdón, les dice: pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y José vivió 110 años. José no veía la situación como algo con propósito, no veía la situación como algo que tenía sentido, como algo que podía entender. Y es lo que exactamente tú y yo muchas veces sentimos. Sentimos que las cosas que estamos viviendo no tienen ninguna lógica, que no tienen ningún propósito, que no tienen ningún sentido, ninguna dirección. Pero si hay algo que podemos nosotros confiar, es esto: que aun cuando sintamos que nuestra vida es un caos, aun cuando sintamos que nuestra vida es un desorden, aun cuando sintamos que no tiene nada de sentido lo que estamos viviendo, podemos confiar en esto: que Dios puede transformar nuestro caos en un plan perfecto. Dios puede transformar, ¿sí? Dios puede transformar nuestro caos en un plan perfecto. A pesar de que no lo veamos, a pesar de que no lo estemos siguiendo, a pesar de que no tenga sentido para nosotros. Y José es la mejor prueba de eso. ¿Sabes? José probablemente no veía eso. José solamente estaba viendo las situaciones que él estaba viviendo. Primero es traicionado por sus hermanos, es vendido por la gente que él más confiaba, la gente que él más amaba, es puesto en un pozo, luego es vendido como un esclavo, luego es acusado injustamente, después de eso es olvidado en una cárcel. Y cualquiera de las cosas que José vivía parecía ser que era una peor que la otra. En vez de ver la claridad, José pareciera ser que estaba yendo más profundamente. Y así tú y yo nos podemos sentir muchas veces.
Pero algo que nosotros necesitamos recordar es esto, que Dios siempre estaba trabajando en la vida de José y también está trabajando en tu vida. Porque si no hubiera habido pozo, entonces no hubiera habido Egipto. Si José no hubiera sido llevado a Egipto, no hubiera llegado a la casa de Potifar. Si no hubiera llegado a la casa de Potifar, no hubiera sido acusado injustamente. Y si no hubiera sido acusado injustamente, no hubiera conocido la cárcel. Y si no hubiera llegado a la cárcel, no hubiera podido conocer al copero y al panadero. Y el copero y el panadero, cuando tienen esos sueños dados por Dios, obviamente, cuando ellos tienen esos sueños, José no hubiera podido interpretar esos sueños. Y si el copero no se hubiera olvidado de José y Dios no le hubiera dado ese sueño a Faraón, entonces nada de esto hubiera sucedido. Y ese es el problema muchas veces, que nosotros solamente estamos viendo los pedazos o los fragmentos de lo que pareciera ser un desorden en nuestra vida, un desorden en nuestra situación, y no entendemos que Dios está poniendo cada una de las piezas para hacer de nuestro caos un plan perfecto. Y no es cualquier plan, es su plan perfecto. Pero cuando nosotros estamos en la situación, podemos correr el riesgo de pensar que eso es todo. Podemos correr el riesgo de creer que Dios ya ha terminado con nosotros. Corremos el riesgo de malinterpretar las situaciones que estamos viviendo, creyendo que ya se acabó para nosotros. Y con frecuencia ese es nuestro mayor problema. De hecho, con frecuencia nuestro mayor problema no es el sufrimiento en sí, sino cómo lo malinterpretamos. Con frecuencia nuestro mayor problema no es el sufrimiento solamente, no es solamente la herida que nos hicieron, no es solamente la injusticia que vivimos, sino cómo estamos malinterpretando eso. Cómo estamos tomando o cómo estamos filtrando cada una de esas cosas. Porque no es solamente lo que vives, es cómo lo estás entendiendo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nada es desperdiciado por Dios. Dios utiliza cada cosa y nada sale fuera de su plan. Pero los hermanos de José, ellos entienden las cosas según cómo ellos los están filtrando. Cuando Jacob por fin muere o Israel por fin muere, los hermanos de José dicen, ¿sabes qué? Nosotros le hicimos mal. Entonces ahora todo ese mal se va a retornar. Ahora José tiene las armas en sus manos, tiene el poder, tiene la autoridad en sus manos y ahora nos va a hacer desaparecer. Ahora va a hacer lo que quiera con nosotros. Y está malinterpretando la situación, están malinterpretando la situación creyendo que José es igual a ellos. Pero José es completamente diferente. Porque no es solamente lo que José vivió, sino cómo él lo interpretó. Ellos decían, le hicimos mal, y desde ahí hacen una conclusión. Va a decir, esto va a terminar mal para nosotros. Y eso es lo que tú y yo muchas veces hacemos. Muchas veces nosotros tomamos una situación y desde entonces nosotros sacamos una conclusión. Decimos, es que esto no debía suceder, pero sucedió, entonces quiere decir que Dios me ha abandonado. Estoy orando hace tiempo, pero no he visto una respuesta, entonces quiere decir que Dios no me escucha. Y si esto me salió mal, entonces quiere decir que todo me va a salir mal. Y si esto me dolió, entonces quiere decir que yo a Dios no le importo o yo a Dios no le intereso. Y solamente porque tomamos una situación y le damos un significado y lo malinterpretamos creyendo que Dios se ha olvidado de nosotros. Es lo que los hermanos hubieran pensado y es lo que tú y yo muchas veces pensamos. Pero José no hace eso. José hace algo completamente diferente. Muchas veces los hermanos podían pensar de que no había habido ningún propósito detrás de lo que José había vivido, pero José puede volver a ver hacia atrás y él ve cómo Dios ha ido obrando en cada paso del camino. Si tú interpretas tu historia, si interpretas tu dolor, si interpretas tu herida, tu injusticia, la injusticia que hicieron contigo, si interpretamos cada parte de nuestra vida que ha dolido y lo interpretamos sin Dios, si lo interpretamos solamente desde nuestro dolor, nos vamos a equivocar.
Cuando nosotros interpretamos las cosas que hemos vivido, las cosas que han dolido, desde nuestra herida, desde nuestro dolor, siempre vamos a llegar a conclusiones que están equivocadas. Pero cuando interpretamos nuestra vida, nuestra herida, las cosas que hemos llegado a vivir, nosotros podemos interpretar las cosas como José lo hizo. Cuando lo interpretamos desde nuestra herida, nosotros muchas veces pensamos que Dios ya terminó con nosotros, cuando en realidad todavía está trabajando. Podemos pensar que el silencio de Dios es que a Dios no le importamos, cuando en realidad Dios desea preparar nuestros corazones. Cuando interpretamos las cosas desde nuestra herida, podemos llegar a pensar que Dios no se interesa en lo que hemos vivido, en lo que hemos sufrido, en las cosas que nosotros hemos pasado, cuando en realidad Dios desea dirigir cada una de esas cosas hacia su plan perfecto y no necesariamente hacia lo que nosotros queremos. Pero eso sucede cuando lo interpretamos desde nuestra herida. Pero si hay algo que José nos enseña, es saber no solamente lo que vivimos, sino lo que Dios ha estado haciendo tras bambalinas. Porque el sufrimiento no solamente nos destruye, pero una interpretación mala de lo que estamos viviendo definitivamente nos va a destruir. El sufrimiento no siempre te va a destruir, pero la interpretación que tú haces de eso que estás viviendo seguramente va a terminar destruyéndote. Es por eso que José es tan importante para ti y para mí. La historia de José nos enseña que él no responde desde lo que le hicieron, responde desde lo que Dios hizo. José no responde desde lo que intentaron hacerle, porque hay algo que José ha entendido. Y es que es mucho más grande lo que Dios hizo con él que lo que intentaron hacer en contra de él. Ahora, ¿significa esto de que las cosas no dolían? ¿Significa esto de que las cosas cambiaron automáticamente? No. De hecho, Dios no hizo que sacaran rápidamente a José del pozo. José terminó en el pozo, terminó siendo vendido. Dios permitió que José fuera vendido como un esclavo, permitió que llegara a la casa de Potifar, permitió que fuera acusado injustamente. Dios permitió que cada una de estas cosas sucedieran, no porque Dios es malo o porque Dios desea el sufrimiento de José, ni porque Dios desea tu sufrimiento, pero Dios deseaba preparar el corazón de José. Dios deseaba moldear el corazón de José, así como utiliza cada una de las cosas que tú y yo vivimos para ser moldeados nosotros. Porque al final esto es lo que tú y yo necesitamos llevarnos. Que Dios no siempre cambiará lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí lo que sucede en nuestro interior. Dios no siempre va a cambiar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero Él desea cambiar lo que está sucediendo en nuestro interior. Y eso es precisamente lo que hizo con José. Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Por qué es importante que Dios hiciera esto con José? Y eso lo vemos nosotros en Génesis capítulo 50. Porque ahora en este momento José puede ver hacia atrás. Es la segunda persona más poderosa de todo Egipto. Él hubiera podido desaparecer a sus hermanos y a su familia, borrarlos del mapa en un 2x3. Bastaba un movimiento de su mano, bastaba una palabra de su boca para poder tomar venganza. Tenía los recursos, tenía el poder, tenía la autoridad para hacerlo y nadie le hubiera dicho nada. Pero José no lo hace. ¿Por qué? No porque no quisiera, no porque no pudiera, sino porque entendía que lo que Dios había hecho en él era mayor que lo que le hicieron a él. El hombre que salió del pozo no es el mismo que está ahí. El hombre que fue a la casa de Potifar no es el mismo que está ahí. El hombre que fue acusado injustamente, que fue traicionado, el hombre que todas las cosas parecía que le salían mal, no es el mismo que está allí frente a sus hermanos. Dios le ha dado todo el poder para tratar con su corazón. Para tratar con su interior, Dios le permitió que José pudiera vivir todas esas cosas. Y eso es lo que viene también para ti y para mí. Eso es lo que nosotros necesitamos entender.
que muchas veces nosotros podemos orarle a Dios que cambie nuestra situación externa, pero Dios en realidad está más interesado en transformarnos internamente. Muchas veces podemos pedirle a Dios, Señor, cambia esta situación que estoy viviendo, y no le preguntamos, Señor, ¿qué es lo que quieres cambiar en mi interior? Muchas veces le pedimos a Dios que transforme las situaciones a nuestro alrededor, pero Dios lo que desea es transformar nuestro carácter, es transformar nuestra dependencia en Él, es darnos una fe mucho más profunda, es que aprendamos a confiar en su provisión, es que aprendamos a confiar en su plan en vez de confiar en el nuestro. José nos enseña muchísimas cosas, pero una de las cosas que nos enseña es que a pesar de lo que estemos viviendo, Dios puede usarlo para lo bueno. A pesar de lo que estemos viviendo, cuando Dios está en la historia, cuando hemos hecho a Dios parte de la historia, Él utilizará cualquier cosa que pueda verse como mala para sacar algo bueno de eso y transformar nuestra historia. Entonces, la pregunta a la que nosotros necesitamos llegar es esto: ¿cómo tú y yo respondemos a esto? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida diaria? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra herida o a la situación que estamos viviendo en este momento? ¿Cómo debemos responder al sufrimiento? Y déjame darte 3 consejos que creo que nos pueden ayudar en esta tarde. Número 1, mantén tu integridad. Mantén tu integridad. José pudo haber negociado su integridad, pudo haber justificado las cosas que él tuvo la oportunidad de hacer. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Voy a hacerlo, una vez no va a dañar, de todos modos aquí nadie me ve, de todos modos aquí no está mi familia, no están mis hermanos, no está mi padre, voy a hacerlo. Pero José no lo hace. ¿Por qué? Porque José había entendido que la integridad no depende de lo que pasa a tu alrededor, sino que depende de a quién tú perteneces. Nuestra integridad no depende de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino de a quién hemos rendido nuestras vidas, y ese es Jesús. Número 2, sé fiel mientras esperas. Sé fiel mientras esperas. No dejes de ser quien debes de ser solamente porque no ves resultados. No dejes de ser fiel solamente porque los resultados están tardando más de lo esperado. José hubiera podido tirar la toalla, hubiera podido decir, ¿sabes qué? Aquí termina todo, pero no lo hizo. Él continuó sirviendo fielmente aun cuando era tratado como un esclavo. Él continuó sirviendo fielmente aun cuando estaba en la prisión. Él continuó sirviendo fielmente. Él continuó siendo fiel a Dios y a sus principios a pesar de todas las cosas que pasó. Y tú y yo necesitamos hacer lo mismo. Necesitamos mantenernos fieles. Y número 3, perdona a los que te han dañado. Perdona a los que te han dañado. Y quizás esta de las 3 es la más difícil de hacer, porque tú y yo podemos mantenernos íntegros relativamente, podemos mantenernos fieles mientras estamos esperando que Dios nos responda, pero perdonar a los que nos han herido, a los que nos han fallado, perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Y aquí está la situación. José nos enseña a soltar el derecho de tomar venganza. José hubiera podido hacerlo, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque él elige perdonar. Entendió que al final la historia no dependía de él, sino del Dios en quien él había confiado. Perdonar no significa que vamos a justificar lo que nos hicieron. Perdonar no significa que vamos a estar bien con lo que vivimos. Pero significa que vamos a soltar esas cosas para no ser esclavos de nuestro pasado. Cuando tú sueltas ese deseo de venganza, cuando tú sueltas ese deseo de tomar venganza, permites que Dios haga lo que tú no puedes hacer. Quizás tú estás aquí hoy y has estado viviendo una vida en la que pareciera ser que nada tiene sentido, en la que pareciera ser que nada tiene propósito. Y déjame decirte, tal vez lo sientas así,
Porque el único que puede darle sentido y propósito a una herida, a una injusticia o a tu vida se llama Jesús. Y si tú estás aquí hoy, déjame decirte que el primer paso para poder transformar tu vida, para poder transformar tu corazón, es rendir tu vida al único que puede darte sentido. Saliendo por esas puertas tenemos un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos, donde tendremos líderes listos para poder orar por ti, para poder hablar contigo y para poder ayudarte a dar este paso tan importante. Amado Dios y Padre, te damos gracias. Gracias por enseñarnos, Señor, que todas las historias en la Biblia, todo lo que ha sucedido ha sido para nuestro crecimiento. Nosotros también hemos vivido situaciones devastadoras, momentos en los cuales nada parece tener sentido, pero tú, Señor, eres el único que puede darle sentido a nuestras vidas. Te pedimos que tomes nuestro dolor, que tomes nuestras heridas, nuestras injusticias y todo lo que hemos vivido y que le des sentido, que le des orden a nuestro caos y que nos lleves, Señor, a vivir dentro de tu plan perfecto. En el nombre de Jesús. Amén.